Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio por el 760M. Es un gusto para mí, Fernando de Lucio, encontrarnos de nuevo en este espacio para compartir los retos que nos ocupan día tras día y cómo nos enfrentamos a ellos. Porque sin estas reflexiones en este tipo de espacios, no podemos edificar un futuro mejor para todas y todos. Créanme, también estamos trabajando las infancias, adolescencias y juventudes con la parte que nos toca. Este sábado he invitado aquí a la estación al doctor Guillermo Fernández Maldonado Castro, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONUDH en México. Desde septiembre de 2020 tiene este cargo. Es abogado, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho. Fue representante adjunto de la oficina en Colombia de la ONUDH desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020. Y anteriormente fue asesor en derechos humanos en el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador de 2007 a 2014. Asimismo, se desempeñó como subdirector de la Unidad de Derechos Humanos en la Misión de Naciones Unidas para Afganistán entre 2004 y 2007. Ocupó diversos puestos de responsabilidad en la misión de la ONU para Guatemala entre 1995 y 2003. Desde 1992 a 1995 laboró en la Comisión de la Verdad y en la misión de observadores de la ONU en El Salvador. Y en su país de origen, Perú, trabajó en el Senado de la República como asesor legal principal del Comité de Relaciones Exteriores y asesor de la Comisión Especial sobre Causas de la Violencia Alternativas entre 1982 y 1992. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy en este programa. ¿Cómo se encuentra? Más bien, gracias, Fernando, por la invitación y la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Sé que su agenda es muy apretada, así que vamos a comenzar con esta charla. Queridos radioescuchas, como sabrán, los gobiernos son los responsables de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, algo muy importante en la sociedad. Y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos les ofrece asistencia a través de aportes de conocimientos especializados, capacitación técnica, administración de justicia, reformas legislativas, procesos electorales y políticas públicas para facilitar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos a nivel local en un solo país. En este sentido, doctor Guillermo, ¿qué retos vislumbró en cuanto llegó a México como representante de la Oficina del Alto Comisionado? Bueno, en realidad, antes de llegar a México, ¿Sí? ya Cuéntenos. internacionalmente, por supuesto, llegan noticias de situaciones graves. Sí. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo, es un caso seguido a Muy nivel emblemático, mundial. tristemente. Recordamos la sentencia de Campo Algodonero respecto a los feminicidios, los enormes volúmenes de violencia ocurridos en el combate de la droga, pero utilizando actores como el ejército, que están entrenados para otro tipo de actividad. De manera que, digamos, llegué con una información básica y con una oficina que ya viene trabajando una buena cantidad de tiempo, que ya tenía identificadas prioridades, de manera que la transición fue rápida. Qué gusto, qué gusto. Sí, todos esos problemas que azotan a México y también relativamente en América Latina y el Caribe, nuestros problemas son, bueno, regionalmente un poco similares, ¿no? La violencia, la inseguridad, pues el combate, el reclutamiento forzado, y guerra contra las drogas, contra el narcotráfico y bueno, muchos problemas. Pero en general, quisiera saber, doctor Guillermo, pues en los últimos 8 años estoy consciente de que usted sabe que los feminicidios han aumentado de forma constante. Y esta misma tendencia se da en el caso de los feminicidios de niñas y adolescentes menores de edad. ¿Cuál es su lectura del incremento de los feminicidios y usted con qué estrategias cree que se deben combatir estas tendencias? Y bueno, ¿cómo ve la situación de género en el país? Bueno, lo primero, creo yo, que hay que entender es que estamos en una sociedad que todavía sigue pautas de privilegio y de visión de los hombres. No estamos en una sociedad paritaria, más allá de lo que puedan declarar las leyes, constituciones o tratados. En la medida que eso no se aplique en la realidad no cambia. Y estamos en una realidad profundamente violenta. Sí. Y esto además, de alguna manera, está alentado por el enorme porcentaje de impunidad. Oh, sí. Estamos hablando
encima del 90% en todos los casos de feminicidio, casos de asesinato de periodistas, casos de agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, hay una falta, y esto viene de recomendaciones de todas las entidades de protección de derechos humanos, sea la Interamericana o sea la de Naciones Unidas, de que es necesario estrategias integrales. Sí, sí, nuevas estrategias. Más allá de nuevas leyes o de más y más reformas, porque en México es cierto que tenemos pues, muy buena legislación que declara pues, que México es una sociedad paritaria y con privilegio de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad que día a día vivimos muchos mexicanos nos demuestra lo contrario. Y sí tiene toda la razón en que se requieren nuevas políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, los desaparecidos, un tema que llevo yo investigando durante 6 años. En este país hemos llegado en este año, pues, llevamos a, llegamos a la cifra de más de 100,000 personas desaparecidas, con un elevadísimo índice de impunidad, si mal no me acuerdo, 97% de impunidad. Y bueno, ¿qué nos dice la oficina respecto a este caso y también que en este se podría contrarrestar la crisis de la misma manera con nuevas políticas públicas? Bueno, este es un tema que ha concitado la atención y los esfuerzos Sí, de una serie de entidades internacionales, ¿no? La situación de México es particularmente grave. Ya acaba de citar las cifras oficiales, sí, oficiales. que supone un grado importante de subregistro, es decir, hay más casos. Y esto, al igual que lo dije en el caso de feminicidios o en términos generales la situación de la mujer, solo puede enfrentarse con estrategias integrales. Y hay que reconocer que con este gobierno se ha avanzado en el sentido, primero, de que reconoce que es un problema. Aunque Por primera no se vez. crea, gobiernos anteriores no reconocían que había un problema Yo respecto recuerdo. de las personas desaparecidas. Segundo, con las propias organizaciones y colectivos se avanzó hacia una ley general, o sea, un marco jurídico, hay protocolos, Sí, se ha creado institucionalidad. Pero no hay que olvidar que estas son herramientas, no son los objetivos finales. para ello son Es herramientas, claro. con qué contamos para enfrentar el problema. Ujú. ¿Cómo Pero vamos a llegar a hay que enfrentarlo? enfrentarlo. Y aquí hay un dato que no es menor, digamos, dentro de la estructura doctrinal, si se quiere, los derechos humanos, Ujú. está el tema de deberes del Estado. Primero, respetar. Es decir, si tenemos un Estado para garantizar derechos, lo mínimo es que no sean los propios funcionarios del Los que Estado. violen esos derechos. Exactamente. Pero eso no es suficiente. Ujú. El Estado tiene que protegernos de otros actores. Y aquí estamos hablando desde grupos criminales hasta empresas. Es decir, cualquier actor no estatal que pueda afectar nuestros derechos. Y esto supone prevenir, investigar, sancionar e indemnizar. Pero incluso eso no es suficiente. Tiene que garantizar. Y aquí entramos a lo que acabamos de hablar. Ujú. Marco jurídico, política pública, pero el tercero a veces no se dice y es fundamental. Presupuesto. Sí, sí, es Si, muy importante. si no hay fondos, la política y la ley se quedan en el papel. Sí, y en una entrevista que realicé a Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda, me comentó que cuando pues, recién empezaba la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando ella llegó, era, bueno, no era un desastre, pero estaba mal organizado y más, no solo, no tenían fondos, no había un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas bien creado. Entonces, sí, durante muchos años estuvo todo este problema que no solo era que los propios grupos criminales desaparecían, sino también que el Estado desaparecía también muchas veces. Y tiene toda la razón cuando mencionamos que ahora hay muchos avances en esta administración en contra de la desaparición, pero todavía falta por hacer. Entonces, bueno, quisiera saber, ahora me llegó la duda, ¿usted cree que las campañas de prevención dirigidas a niñas, niños, adolescentes, a familias, por ejemplo, en escuelas, ¿usted cree que las campañas de prevención donde se den herramientas pues, para evitar la desaparición, cree que son importantes en este marco y en estas políticas públicas? Bueno, yo creo en términos generales que la formación en derechos humanos es fundamental.
la sensibilización. Es decir, no queremos que todos los niños y niñas adolescentes sean expertos en derechos humanos. Por supuesto. Lo que queremos es, primero, que se empoderen de estos derechos, ¿no? Que sean capaces de reclamar estos derechos. De reconocernos como sujetos de derecho. Exactamente. Y además, y aquí voy a hacer propaganda de algo que acabamos de presentar y te voy a dejar un ejemplar que Muchas sacamos gracias. de una publicación. Ha tomado 2 años, pero valió la pena, ¿no? Valientes defensoras de mujeres defensoras de derechos humanos, las aventuras de ellas, que está dirigido precisamente a niños, niñas y adolescentes, y que son 25 casos, hay muchísimos más, pero de los más variados, de defensoras de derechos humanos que están en primera línea, que han dedicado su vida al reconocimiento y luego a la exigencia de los derechos, no de ellas, de todas las personas. Y lo que queremos no solo es que se conozca, sino que sea una herramienta para combatir la estigmatización que tienen ellos y para que sean modelos para niños, niñas y adolescentes. Esto tiene que estar dentro de las escuelas como forma de pensamiento y para que sueñen qué tipo de sociedad quieren en el futuro, que no creo que sea esta. No, por supuesto que no. De hecho, por eso decidí fundar este espacio. El nombre del programa, Protagonistas del Cambio, surge de la propia idea de que niñas, niños, adolescentes, juventud, todas las personas somos protagonistas del cambio, porque tenemos la capacidad de decidir qué queremos de nuestro futuro. Y bueno, le agradezco muchísimo por el ejemplar. ¿Y puede decirnos dónde podemos conseguir estos libros dirigidos a niñas, niños y adolescentes? Bueno, hay versión electrónica en nuestra página web, también hemos sacado tweets dando el enlace. Hay algunos ejemplares en físico, pueden contactar a la oficina si todavía quedan. Pero la idea es que tenga esta vocación amplia de difusión, de poderlo citar. Generar empatía. Absolutamente, nuevamente, es una herramienta, hay que utilizarla. Por supuesto. Y bueno, de hecho, que entramos al tema de niñas, niños y adolescentes, no solo activistas, sino también protagonistas del cambio, déjeme contarle que en esta cabina he tenido la oportunidad de entrevistar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes defensores de los derechos humanos, de derechos ambientales, que trabajan por la paz, por la justicia. Entonces, ¿usted cree que este tipo de herramientas podrían incentivar no solo el activismo, sino también la participación de niñas, niños y adolescentes en la defensa de sus derechos y de los derechos de los demás? Sin duda, sin duda. Sí. Ese es uno de los objetivos principales, que tengan acceso no a aspectos teóricos, sino a la vida misma. Estas son personas desde expertas en antropología y sociología hasta campesinas. Cada una dentro de su espacio cómo se ha empoderado y cómo ha defendido derechos. Hay madres de desaparecidos que están décadas buscando a sus hijos. Además lo presentamos con todas ellas. Y además había un grupo fantástico de todas mujeres, dicho sea de paso, que han sido las encargadas, si puedes ver acá, de tomar en cada caso para que sea algo realmente atractivo. Y empieza con la alta comisionada, hubo un mensaje. Entonces, esto lo que busca es proyectar un poco lo que dices. A veces tiene una imagen medio idílica de lo que es una persona defensora de derechos humanos. No, es la persona que está al lado de uno, es la persona que se enfrenta al bullying, es la que defiende a su compañero, es la que se informa para exigir. Entonces, hay que empezar desde abajo para tener otro tipo de ciudadano y ciudadana en el futuro. Asombroso, simplemente asombroso, me parece una gran herramienta y felicito mucho a la oficina por ello. Hace un momento, queridos radioescuchas que nos están escuchando a la frecuencia del 760 AM, el doctor Guillermo nos presentó este ejemplar, hojeamos algunas páginas y pues pude ver hermosos dibujos, hermosas ilustraciones junto con textos acerca de todas estas defensoras de derechos humanos y bueno, en las áreas en las que se desempeñan. De verdad, les recomiendo mucho que consigan este ejemplar. Yo lo voy a leer y bueno, lo voy a recomendar mucho. Vamos a cambiar un poco de tema, dejando claro que las niñas, niños y adolescentes somos sujetos de derecho. También quisiera tocar el día de hoy en esta entrevista algo que no puede faltar, que es la crisis forense en México, que son más de 52,000 personas, según la cifra oficial, fallecidas sin identificar.
Entonces, en este sentido, ¿qué opina la ONUDH aquí en México sobre la creación del Centro Nacional de Identificación? ¿Es un buen instrumento? ¿No? Y bueno, ¿qué retos vislumbra en esta materia? Bueno, aquí, al igual que en términos generales, el flagelo de desapariciones, hay un avance, porque hay un reconocimiento oficial de que hay una crisis forense, y Sí. por lo tanto hay que enfrentarla. Eh, y de hecho, parte de ese esfuerzo es el mecanismo extraordinario de identificación forense, cuyo comité coordinador está trabajando. De hecho, mañana va a haber una segunda visita en Tamaulipas con la Fiscalía, porque precisamente su rol es ir fortaleciendo las capacidades en las entidades federativas para enfrentar este fenómeno. Ujú. Eh, pero por el enorme volumen que estamos hablando de un proceso de años. Pero por lo menos se está enfrentando, se está reconociendo. Se está haciendo algo. Y por lo tanto, dentro de este esfuerzo es que se encuadra, y con un poco respuesta a lo que venía sucediendo en estas entidades, en las cuales algunos estados daban mucha importancia y había centros de identificación humana y una estrategia colectiva para la identificación, pero en otros estados no había nada. Entonces, esta entidad nacional lo que busca de alguna manera es una unificación y una expresión a nivel federal de la importancia que tiene contar con los recursos, con la experticia, para enfrentar realmente algo que no puede esperar más. Esto está absolutamente vinculado. Miles de familiares esperando, ya La ni identificación. siquiera, digamos, muchísimas tienen la esperanza de que parte de las 52,000 personas cuyos cuerpos están ahí Sean sean suyos. identificados y sean sus familiares. Sí, es una crisis enorme y qué bueno que se están realizando pasos. Déjeme contarle también que el año pasado realicé una investigación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, pero migrantes, centroamericanos, que están pasando por México para ir a Estados Unidos. Recordemos que en 2020 y 2021 estuvieron las caravanas migrantes que pasaron. Y bueno, como bien sabe, en la ley se comprueba que el estatus de interés superior de la niñez debe prevalecer sobre el estatus migratorio de estas niñas. Se les debe dar atención, se les debe proteger, ¿no? Ver como niños y protegerlos como tal. Sin embargo, pues las cifras o sea, son terribles porque se les está deteniendo y se les está deportando. En ese sentido, ¿qué es lo que más le preocupa de los derechos humanos de las personas migrantes? Bueno, lo primero, digamos, hay que dar dos pasitos atrás, tal vez, para comprender, ver la situación. ¿Sí? Los derechos humanos parten del reconocimiento de que todos los seres humanos Vale. somos iguales en dignidad y derechos. En todo lo demás somos diferentes. Y yo te corrijo un poquito lo del comienzo. Los responsables no son los gobiernos, es todo el Estado. Sí, toda la sociedad también. Entonces, todo el Estado tiene que estar orientado a garantizar los derechos de todas las personas que están dentro de su territorio, no solo de los nacionales. Entonces, no hay, por lo tanto, porque uno de los principios de derechos humanos es la no discriminación. Sí, por supuesto. Y el tema de migración en México no es un tema nuevo. Es decir, lleva mucho tiempo. Es un país que recibe, o sea, de destino, es un país de tránsito, Y de origen. ¿no? Es un país del cual salen la mitad de las personas que pasan a Estados Unidos son mexicanas. Sí, es una cifra gigantesca. Y además es país de retorno. Entonces, este debe ser un tema que está en primera línea. Y cada año se están batiendo récords. Ahora, por no hablar de México, ACNUR acaba de anunciar que hay 100 millones de refugiados. Sí, sí. Y también los nuevos refugiados por la guerra en Rusia y Ucrania. Sí. Entonces, evidentemente se trata de personas que están en una situación de vulnerabilidad. En todo el trayecto, en todas las etapas. Y los estados lo que deben hacer es proteger sus derechos
humanos. Ujú. Si la respuesta es fundamentalmente represiva, no la de buscar un tránsito seguro, lo que va a pasar es que estas mafias, que son las que se encargan, digamos, de Sí, buscar la vía ilícita para pasar a otro país, pues va a estar más libre de acción en cuanto a violar los derechos de los migrantes. Van a buscar rutas todavía más peligrosas, donde no va a llegar ningún tipo de protección del Estado. exacto. Y lo que está demostrado es que estas medidas no desalientan a las personas que migran. Y además, en algunos casos, no tienen otra salida. Vienen de contextos terribles. Ahora hay una magnitud enorme de dificultades en origen climático, en el tema de pobreza, en el tema de Violencia. violencia. Entonces, hay que tomar las medidas para normar, organizar, generar un paso seguro y la protección de los derechos de estas personas. Sí, es muy importante proteger sus derechos humanos y verlos como lo que son, personas, no como... Sí, se tiene que ver también desde la sociedad y del Estado como personas y como seres humanos que tienen dignidad y derechos humanos. Y si me permites, Por supuesto. hay que entender bien esto de la igualdad. La igualdad es entre iguales. Entonces, el trato que se da a un niño y una niña no es el mismo que debe dispensarse a un Claro. adulto. Tienen los mismos derechos, pero hay como tú dices bien, un interés superior del niño que supone una protección especial. Esto tiene que aplicarse también en el ámbito de la migración, sin la menor duda. Con mayor razón, porque muchos de los grupos vienen con niños o niñas y en algunos casos están yendo niños o niñas sin acompañamiento. Sí, lo cual es una escala de mucho mayor vulnerabilidad. Absolutamente. Sí, y bueno, también tenemos pues, un registro terrible, no tengo la cifra en el momento, pero tenemos una crisis terrible también de asesinatos a periodistas y activistas, que por supuesto, como todos los problemas que tenemos hoy en día, no es nada nuevo, pero que han ido incrementando. ¿Usted qué opina respecto a esto? ¿Y qué podemos hacer para evitar que exista este asesinato a activistas, gente en las selvas que están luchando por el derecho de no más deforestación, también en Latinoamérica, pero que están siendo asesinados? Bueno, hay sobre eso un mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas por parte del Estado a nivel federal y en algunas entidades federativas también. Pero lo que hay que tener presente es, esta es una medida temporal. Y nuevamente volvemos al tema de la impunidad. Sí, En la medida en que en 9 de cada 10 casos o más, los autores materiales intelectuales no son identificados y no son sancionados conforme a la ley, estamos alentando a que esto se repita. Porque el por mensaje supuesto. es, puedes ejercer la violencia a ese nivel tan brutal y no va a pasar nada después. Entonces, nuevamente, tiene que haber una política integral y tiene que convocar tanto al Estado federal como a los gobiernos de los estados. No puede ser algo aislado. Aunque el fenómeno realmente está concentrado en un grupo de estados, no en todos. Pero es algo que, al igual que el tema de desapariciones, no estamos hablando del pasado. Esto Sí. sigue ocurriendo. Y en el tema de periodistas, México compite con Ucrania, que está en guerra. Ujú. Y aquí no estamos en guerra y tenemos cifras terribles. Hay avances, sin embargo, como el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por México, que es el primero en la región que reconoce a los derechos, a los defensores de derechos humanos ambientales, y además establece la obligación del Estado de medidas especiales de protección. Entonces, digamos, hay que implementarlo. Nuevamente es una nueva herramienta. Hay que, por un lado, exigir su cumplimiento y el Estado tiene que dotarse de recursos, de políticas, de cambio de leyes que sean necesarios para que este tratado, que es una ley, tenga efecto en la realidad. Por supuesto, es algo muy importante.
Ya estamos llegando al final de esta entrevista, que se ha pasado volando con temas muy, muy interesantes y de mucha relevancia para nuestro país. Y bueno, quisiera saber si tiene el día de hoy algún mensaje final para nuestros radioescuchas. Mira, yo estaba recordando uno de los mensajes que dio Eleanor Roosevelt, que fue la que impulsó finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no tengo el detalle, pero el mensaje sí creo que era importante, porque decía, los derechos humanos se hacen cada día, en las cuestiones cotidianas, en cómo tratas a la gente, en cómo te diriges a ellas, cómo apoyas a gente que defiende sus derechos, informándote de los derechos que tienes e informando a los demás. No tienes que ser, y parte de la publicación manda ese mensaje, ningún experto. No tienes que ser por plantearlo así, un gran abogado con muchísima experiencia. Cualquier persona. Siempre. Y tiene la oportunidad de hacerlo. Busquemos la oportunidad. Construyamos ese tipo de hermandad y sororidad sobre la base de los derechos humanos. Nunca va a ser suficiente la acción del Estado. Es fundamental, pero no es suficiente. Es desde la sociedad, la ciudadanía, que se reconocieron los derechos y que hoy exigen su cumplimiento y que deberían tomar las riendas de estos aspectos. Asombroso mensaje. Me parece... Es simplemente todo lo que queremos transmitir a través de estos programas. Y es algo muy real, muy real. Pues muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias. Gracias a ti por el programa y por el trabajo que vienes haciendo. Muchísimas gracias. Queridos radioescuchas, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Fue asombroso conversar con el doctor Guillermo y que nos pudiera compartir la importancia de su labor en México, la importancia de los derechos humanos para apoyar las iniciativas de lucha contra las injusticias que tenemos en la actualidad en nuestro país. Un gusto que nos pudiera acompañar. Recuerden que pueden escribirme y mandarme un mensaje y sus comentarios de qué les pareció el programa en mis redes sociales. Pueden contactarme al correo feractivista@gmail.com y en mi Facebook, Instagram y Twitter como Fernando de Lucio Activista. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube, Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia. Estoy subiendo todas las entrevistas del programa Protagonistas del Cambio con video, incluido aquí, donde pueden ver a la cabina y a nuestros entrevistados. Y bueno, suscríbanse, activen la campanita, dejen un comentario. Continúen escuchando todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el 760 AM Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Compartan con sus amigos, familia. Pasen un gran sábado. Disfruten del día. Yo soy Fernando y me despido. Hasta la próxima.